En la lectura de este fascículo vamos a abordar el tema del programa analítico y sabremos a qué se refiere, qué expresa, cuál es su rol dentro del plan y programas de estudios. Principalmente decir que los programas analíticos expresan el trabajo de integración que los colectivos escolares hacen de los distintos componentes curriculares. Es decir, el programa analítico recupera voces y visiones no solamente de maestros, sino de estudiantes, sino también de las familias y de la comunidad. Así que iniciamos. Aprendamos en comunidad, fascículo número 6. Integración del programa analítico, puente hacia la planeación de aula. Aprendamos en comunidad es una serie de materiales educativos que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, pone a disposición de los colectivos docentes con el propósito de apoyar la concreción curricular del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, mediante orientaciones que acompañen el proceso de elaboración de los programas analíticos e impulsen la creatividad en la planeación didáctica por medio de la presentación de algunas formas de integración curricular. Recordar que para que el proceso de concreción curricular se lleve a cabo, tenemos que contar con varios elementos. Los dos primeros, que son los que la autoridad educativa nos comparte, que es el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, así como los programas sintéticos de estudio de las fases 2, 3, 4, 5 y 6. Los colectivos docentes serán los encargados de realizar los programas analíticos y los docentes de manera específica su planeación didáctica. Los colectivos docentes elaboran el programa analítico a partir de la lectura de la realidad, la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, la incorporación de los contenidos que se consideran necesarios, codiseño de contenidos, y la construcción de estrategias orientadas a la planeación didáctica. ¿Qué encontramos en este material? Este fascículo incluye información para configurar un proyecto integrador que oriente una ruta de acción colectiva para la planeación de aula. El proceso de integración curricular es un ejercicio de vinculación de las situaciones o problemas identificados en la comunidad con los contenidos de los campos formativos y el aporte que brindan los ejes articuladores, con el propósito de desarrollar las acciones formativas que se espera promover con estudiantes, familias u otros actores de la comunidad. Este material ofrece orientaciones para que los colectivos docentes tomen decisiones sobre las acciones formativas que se habrán de desarrollar mediante la planeación de aula. Los campos formativos están compuestos por lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario. Los ejes articuladores: inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. A un clic. Los fascículos 1 y 2 incluyen información para apoyar los procesos de lectura de la realidad, contextualización y codiseño de contenidos, mientras que los fascículos 3, 4 y 5 abordan algunos de los componentes curriculares en torno a los cuales se construyen los programas analíticos y se encuentran disponibles en la liga que aparece en la lectura. Los fascículos incluyen contenidos independientes, por lo que se pueden consultar y usar según se requiera. Hacia la transformación de la enseñanza. Educar es impregnar en sentido o de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Paulo Freire. Uno de los principales cambios que plantea el Plan de Estudio 2022 es avanzar hacia una transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en y desde la escuela, a partir de su vinculación con el contexto y las realidades en las que viven y aprenden niñas, niños y adolescentes del país. Por ello, se propone iniciar con un ejercicio de lectura de la realidad que permita reconocer situaciones, problemas o acontecimientos que suceden en la cotidianidad, como puntos de partida para desarrollar un trabajo didáctico que integre saberes, formas de pensar, sentir y relacionarse con las demás personas y con el entorno, constituyendo la concreción y desarrollo de un currículo integrado. En este marco,
Los programas analíticos expresan el trabajo de integración que los colectivos escolares hacen de los distintos componentes curriculares: campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores, a partir de su lectura de la realidad, con el propósito de desplegar acciones formativas que contribuyan al análisis, comprensión y transformación de las situaciones o problemas identificados. Se espera que el programa analítico recupere las voces y visiones de estudiantes y docentes, así como de las familias y la comunidad, para generar experiencias formativas en y desde la escuela. Se trata de una invitación para desarrollar nuevas formas de encontrarnos, así como de mirar y relacionarnos con nuestro entorno. Por ello, importa que exprese el conjunto de decisiones colectivas que ayuden a impulsar una planeación de aula orientada al desarrollo de procesos educativos contextualizados, reflexivos y participativos. Proyecto integrador, una ruta de acción colectiva. Avanzar hacia un trabajo didáctico que contribuya al análisis, reflexión y transformación de las situaciones o problemas identificados en la comunidad requiere un proceso de diálogo y reflexión colectivos que permita tomar decisiones con respecto a las intencionalidades y acciones formativas que se esperan desarrollar con estudiantes, familias y comunidad en general, así como los momentos, espacios y tiempos para llevarlas a cabo. Implica la construcción de un proyecto que integre la acción colectiva orientada a que cada docente planifique su labor con el grupo y anticipe los momentos y espacios de encuentro colectivo entre diferentes integrantes de la comunidad. Las siguientes preguntas que aparecen en un esquema permiten configurar un proyecto integrador en torno a las distintas situaciones o problemas de interés para la comunidad. La primera pregunta dice: ¿quiénes esperamos que participen para abordar esta situación o problema de interés? Recordar, son preguntas que nos van a permitir configurar un proyecto integrador dependiendo de lo que hayan encontrado en la lectura de la realidad de nuestra escuela, de las situaciones o problemas de interés. La segunda pregunta dice: ¿cómo vamos a organizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes? ¿Qué acciones formativas pueden contribuir a su análisis, comprensión y transformación? ¿Cuáles son nuestras intencionalidades formativas en torno a esta situación o problema de interés? ¿Qué vamos a hacer para abordar esta situación o problema de interés para nuestra comunidad? ¿Qué espacios pueden contribuir al desarrollo de experiencias formativas o situadas? ¿Cuánto tiempo destinaremos? ¿Una semana, un mes, la última semana de cada mes, todos los viernes? ¿Qué intereses y motivaciones de aprendizaje tienen estudiantes y familias en torno a esta situación o problema de interés? ¿Cómo podemos llevar a cabo una evaluación formativa a partir de los intereses y motivaciones de aprendizajes expresados? Con esas 9 preguntas se puede configurar un proyecto integrador en torno a la problemática presentada en la lectura de la realidad. Continuamos. ¿Quiénes participan o los participantes? Es deseable que participen estudiantes de todos los grados o fases para abordar una situación o problema de interés, aunque cada uno lo haga de manera diferenciada. Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes. Es posible abordarlos en varias situaciones o problemas identificados en la lectura de la realidad. Su selección nunca es fija y puede variar durante la planeación didáctica a partir de las motivaciones o intereses que surjan en el camino. Intereses de aprendizaje. Reconocer lo que motiva e interesa a estudiantes, así como lo que esperan hacer y aprender, puede inspirar el diseño de acciones formativas que les impulse a conocer, analizar, cuestionar y transformar su realidad. Intencionalidades y acciones formativas. Considerar aquello que esperamos que ocurra para cambiar y transformar la situación o problema de interés e imaginar otras formas de ser, pensar o actuar permite proponer acciones formativas
en torno a las cuales se puede trazar una ruta de acción común. Evaluación formativa. Implica valorar los procesos en cualquier momento del trabajo didáctico, ya que esta valoración no necesariamente tiene que hacerse al final del camino. Lo importante es que permita mirar el aprendizaje como una espiral en constante expansión, por lo que siempre se pueden reconocer nuevos puntos de partida. Tiempo y lugar. La determinación del tiempo y el espacio destinado al desarrollo del trabajo didáctico es una decisión que depende de sus intencionalidades, de la naturaleza de las propias situaciones o problemas de interés, del tipo de acciones formativas que se acuerde desplegar y de la forma en que decidan su organización. Siempre es posible hacer ajustes durante la planeación didáctica. Como nota, se consideran intencionalidades formativas aquellas que se plantean en términos de fines o propósitos pedagógicos que permiten visualizar un horizonte de cambio y transformación en torno a las situaciones o problemas identificados en la lectura de la realidad por parte de las comunidades escolares, mientras que las acciones formativas se refieren al conjunto de procesos pedagógicos y actividades de enseñanza que contribuyen a avanzar hacia dicho horizonte de cambio. Vamos a ver un ejemplo que muestra la forma de concretar un proyecto con el que un colectivo integra los distintos componentes curriculares: campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores, para propiciar el análisis, la reflexión y la transformación de una situación o problema de interés identificado por y desde la comunidad. ¿Qué vamos a hacer para favorecer el reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar? Supongamos que trabajan en un centro de educación preescolar y como parte de sus procesos de lectura de la realidad han identificado que a menudo, al momento de entrar a la escuela, en los festivales y en diferentes momentos del trabajo escolar, sus estudiantes suelen preguntar: ¿quién es el papá de Ángel? ¿Por qué tiene dos mamás Miguel? ¿Quién es la mamá de Susana? ¿Por qué Luis vive con sus tíos? Entre otras interrogantes relacionadas con la conformación de las familias. Al revisar y analizar estas inquietudes, reconocen la importancia de abordar con estudiantes y familias el reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar. A partir de lo anterior, deciden desarrollar el proyecto integrador ¿Cómo son nuestras familias?, que contempla las siguientes acciones formativas. Tenemos un esquema: mi familia. En cada grupo escolar empezarán con el reconocimiento de sus propias familias y la diversidad que existe al interior de ellas, quienes la integran, las actividades que realizan, sus gustos, intereses, etc. Al reflexionar la situación desde el eje de inclusión, esta acción formativa contribuye al reconocimiento, valoración y aprecio de todas las familias que integran nuestra comunidad escolar, lo que permite visibilizar que no existe un modelo único de familia y con ello fortalecer nuestras identidades personales y colectivas. Este trabajo, este ejemplo, estas acciones formativas se realizan en el aula. En la escuela, el Día de la Familia, para visibilizar y fomentar el trato digno y respetuoso entre la diversidad de familias que conforman nuestra comunidad escolar, el 5 de marzo realizaremos un encuentro colectivo. Al reflexionar la situación desde los ejes de igualdad de género e interculturalidad crítica, nos percatamos de que seguir manteniendo el Día de la Madre y el Día del Padre invisibiliza la diversidad familiar que se expresa en nuestra comunidad. Por ello decidimos que a partir de este ciclo escolar celebraremos el Día de la Familia para visibilizar y reconocer toda forma de composición familiar. Interesante. Y en la comunidad, las acciones formativas serían la familia de mis compañeros, de mis compañeras y compañeros. Se promoverá que estudiantes y familias visibilicen la diversidad familiar existente en la comunidad escolar,
las diferentes composiciones familiares, así como aquellos aspectos de su diversidad cultural que las hacen únicas y valiosas, como son religiones, festividades, lenguas que hablan, por ejemplo. Al trabajar la situación desde los ejes de artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, se tendrá la posibilidad de expresar la diversidad cultural existente en las familias que integran nuestra comunidad escolar, con el propósito de fortalecer nuestras identidades y vínculos comunitarios. Y aparece una pregunta al final que dice: ¿qué acciones formativas pueden contribuir al análisis, comprensión y transformación de esta situación o problema de interés para la comunidad? Con esa pregunta cerramos estas acciones formativas. Continuamos. ¿Cómo vamos a organizar los contenidos y procesos de desarrollo de los aprendizajes que identificamos para abordar la situación o problema de interés para la comunidad? Las descripciones que se incluyen sobre los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes ejemplifican el tipo de reflexiones que el colectivo docente lleva a cabo durante su vinculación y organización con las situaciones o problemas identificados. Sirven de apoyo para la planeación de aula, que permite a docentes desarrollar su trabajo didáctico junto con sus estudiantes y la comunidad. Con apoyo de este contenido y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, promoveremos que estudiantes, a partir de dibujos, collage, árboles genealógicos o álbumes familiares, expresen diferentes aspectos de su composición familiar. Las producciones gráficas incluirán datos de identificación de cada estudiante con el fin de que reconozcan la función de estos datos en sus producciones. Saber que en caso de extravío, esa información puede ayudar a localizar a la persona que le pertenece. Por ejemplo, a partir de lo anterior podrán identificar o representar su nombre escrito, reconocer las grafías que conforman su nombre y el de sus compañeros y compañeras, así como distinguir entre letras y números a partir de los datos de identificación de sus producciones. Bueno, y tenemos un cuadro de 4 columnas en donde vemos contenidos, producciones gráficas dirigidas a destinatarias y destinatarios diversos para establecer vínculos sociales y acercarse a la cultura escrita, lenguajes. Los PDA o procesos de desarrollo de aprendizajes que intervienen son: para primer año, reconoce que las producciones gráficas son una forma de establecer comunicación o vínculo con otras personas. Para segundo, reconoce que las producciones gráficas son importantes para mantener comunicación con su comunidad. Para tercero, planifica producciones gráficas tales como avisos, recomendaciones de libros, recado, letreros, entre otros, de forma individual o en pequeños equipos. Otro contenido es los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. Saberes y pensamiento científico. Para primer año, reconoce números en su contexto sociocultural e interpreta su significado. Saber la dirección de su casa, su peso, talla, hacer compras, entre otros. Cuenta objetos y elementos de su entorno en su lengua materna con diversos propósitos. Usa números con distintos propósitos y en distintas situaciones. Cuenta objetos y elementos de su entorno en su lengua materna con diversos propósitos. Y para tercer año, cuenta objetos y elementos de su entorno en su lengua materna con diversos propósitos. Organiza y registra información en tablas o cuadros sencillos. En primero y segundo grado ajustamos los procesos de desarrollo de aprendizaje. Cuenta objetos de su hogar y escuela con diferentes propósitos y cuenta objetos y elementos de su entorno respectivamente. Por este proceso de desarrollo de aprendizajes, considerando que estudiantes de este nivel educativo, antes del reconocimiento y conteo de número, construyen un pensamiento lógico matemático a partir de ordenar, clasificar o reconocer nociones de mucho o poco
relacionadas con diferentes elementos de sus familias que expresen sus producciones. Con estudiantes de un mayor nivel de desarrollo podemos organizar la información en tablas o cuadros sencillos. Otro contenido que podemos y se puede abordar es construcción de la identidad personal a partir de su pertenencia a un territorio, su origen étnico, cultural y lingüístico, y la interacción con personas cercanas, del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Para primer año describe cómo es físicamente, identifica sus rasgos familiares y se acepta como es, así como representa la imagen que tiene de sí a través de modelado, dibujo, pintura y otros recursos de sus lenguajes artísticos, y respeta las producciones de sus pares. Reconoce algunos rasgos de su identidad, dice cómo es físicamente, qué se le facilita, qué se le dificulta, qué no le gusta y lo expresa en su lengua materna. Y para tercer grado aprecia las características y cualidades propias, así como las de sus pares y de otras personas. Expresa y representa con recursos de los distintos lenguajes la imagen propia y de las y los demás. Y por último tenemos cambios que ocurren en los lugares, entornos, objetos, costumbres y formas de vida de las distintas familias y comunidades con el paso del tiempo. Del campo formativo en ética, naturaleza y sociedades. Para primer año tenemos recuerda y comparte acontecimientos importantes en su historia personal con apoyo de fotografías, objetos y narraciones de integrantes de su familia, y se percata de cómo ha cambiado. Observa las similitudes y diferencias entre los sucesos importantes de las distintas familias en la convivencia diaria, como cumpleaños, celebraciones o eventos. Para segundo año tenemos un proceso de desarrollo y aprendizaje, evoca con apoyo de sus familiares acontecimientos y sucesos personales relevantes de su historia de vida y los comparte con sus pares mediante narraciones y fotografías. Y para tercer año, identifica con ayuda y a través de narraciones, cartas, fotografías, objetos, ropa y otros elementos, acontecimientos y sucesos importantes ocurridos en su familia a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva del eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, estudiantes podrán expresar con apoyo de sus producciones, dibujos, collages, álbumes familiares o árboles genealógicos diferentes aspectos relacionados con sus familias. Recordar que estos contenidos y estos PDA son del escenario de aula. Ahora bien, vamos al escenario de escuela, donde la acción formativa la titulan Las familias de mis compañeras y compañeros. Producción en lenguajes, producción de expresiones creativas con los distintos elementos de los lenguajes artísticos. Recordarles que ya esto es en el escenario de escuela, ya no lo trabajamos nada más con los compañeritos del aula. Para primer año dice que produce expresiones creativas para representar el mundo cercano, experiencias de su vida personal, familiar, la naturaleza que le rodea y creaciones de su imaginación, recurriendo a los distintos recursos de las artes. Para segundo año, combina elementos de los lenguajes artísticos, tales como formas, colores, texturas, tamaños, líneas, sonidos, música, voces, entre otras, en producciones creativas, para representar el mundo cercano, experiencias personales, situaciones imaginarias o algún cuento. Y para tercero, aprecia y opina sobre las creaciones de sus pares y otros artistas de la comunidad. En ética, naturaleza y sociedades está la diversidad de personas y familias en la comunidad y su convivencia en un ambiente de equidad, libertad, inclusión y respeto a los derechos humanos. Para primer año comparte con sus pares información personal acerca de sus gustos, familias, emociones, identidad, entre otros. Expresa algunas de sus costumbres y rutinas familiares y las compara con las de sus pares encontrando similitudes. Y para tercero reconoce las distintas formas de ser y actuar de sus pares para convivir en armonía. Al trabajar este contenido y sus procesos de desarrollo de aprendizaje desde una mirada de interculturalidad crítica, estudiantes y familias podrán reconocer que no hay una única manera de ser y vivir en familia. Las familias de la comunidad escolar expresarán a través de sus producciones lo que para ellas significa vivir en familia.
Y finalmente, una acción formativa en el escenario de la comunidad, el Día de la Familia. Contenidos en lenguajes, reconocimiento y aprecio de la diversidad lingüística al identificar las formas en que se comunican las distintas personas de la comunidad. Para primer año, identifica los distintos lenguajes que usan las personas a su alrededor. Para segundo, se familiariza con lenguas distintas a la suya que escucha en su comunidad e incorpora a su comunicación expresiones de origen indígena, extranjero o de la lengua de señas. Y para tercer año, identifica y utiliza algunas palabras, frases o señas de la diversidad lingüística. Para el campo de lo humano y lo comunitario, el contenido, posibilidades de movimiento en diferentes espacios para favorecer las habilidades motrices. Para primer año dice que explora las posibilidades de movimiento de su cuerpo en juegos y actividades de acuerdo con las características y condiciones personales. Ese es el PDA. Adapta sus movimientos y fortalece su lateralidad al desplazarse en espacios de la escuela, casa y comunidad en distintas direcciones y con velocidades variadas. Descubre nuevas formas de moverse, esto es para segundo. Y para tercero, combina movimientos que implican el control, equilibrio y estabilidad del cuerpo al realizar acciones individuales, en parejas o en colectivo. Cada año el evento del Día de la Familia tendrá una temática particular. Para el primer año, las familias de la comunidad escolar votaron porque el evento se realice con la temática Juegos en Familia. Por ello, este contenido y sus procesos de desarrollo de aprendizajes pueden ayudar a orientar el tipo de juego que podemos incluir en este encuentro colectivo. Para la coordinación del evento, el apoyo del personal de educación física será primordial. Desde la perspectiva del eje vida saludable, este tipo de eventos permiten generar ambientes de convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva entre las familias de nuestra comunidad escolar. Desde el eje de vida saludable podemos promover este contenido y sus procesos de desarrollo de aprendizajes para el encuentro colectivo, el conocimiento y ejercicio de las medidas de prevención y seguridad para las personas que participen, contribuye a promover el cuidado de sí y de las y los demás. Otro contenido en el campo de lo humano y lo comunitario que se puede abordar son medidas de prevención de accidentes y situaciones de riesgo de acuerdo con el contexto, para el cuidado de la integridad personal y colectiva. Los PDA que intervienen propone de manera colaborativa y lleva a cabo acuerdos que contribuyen a evitar accidentes o lesiones al manipular objetos y materiales, así como a usar con seguridad los espacios de juego y actividades en casa, escuela y comunidad. Para segundo año tenemos que atiende medidas de seguridad para aprender cómo actuar antes, durante y después de una emergencia y cuidar su integridad y la de las demás personas. Y para tercer año colabora en acciones de difusión al promover una cultura de prevención de accidentes y riesgos para el beneficio común. En general, estas son las propuestas que nos da en el ejemplo de acciones formativas en el aula, acciones formativas en la escuela y acciones formativas en la comunidad, con contenidos que aparecen en los programas sintéticos y procesos de desarrollo de aprendizaje que también vienen en esos programas sintéticos. En este caso se tomaron en cuenta primero, segundo y tercer año. Otro colectivo con la misma situación de interés podría desarrollar sesiones de tertulias literarias para trabajar con cuentos que contribuyan al reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar o promover una obra teatral en la que participen estudiantes y familias. Las posibilidades didácticas para abordar una situación son amplias y diversas. Por ello es importante que en colectivo definan un proyecto integrador que oriente el desarrollo del plan didáctico hacia un horizonte común. A un clic. Con el propósito de apoyar la configuración de sus proyectos integradores, se sugiere la consulta de los siguientes materiales. En el video ¿Hay vida en Martes? La nueva educación. Entre el minuto 4 y el 22, Francesco Tonucci comparte algunas ideas sobre una nueva educación que considere y escuche la voz y vida
de niñas y niños. Recomendación. La otra recomendación, el sitio web Hagamos Comunidad, materiales para favorecer prácticas escolares e inclusivas, comparte un conjunto de estrategias de apoyo pedagógico que pueden inspirar el diseño de otras que los colectivos decidan desarrollar. Finalmente, los libros de texto gratuitos son un recurso de apoyo para el diseño y desarrollo de las estrategias didácticas que los colectivos docentes decidan incluir en sus programas analíticos. Para la integración del programa analítico, consideren que, número 1, cuando la evaluación se hace con sentido formativo, es un proceso que puede llevarse a cabo en cualquier momento del desarrollo de un proyecto integrador, ya que es parte intrínseca de la enseñanza y el aprendizaje. Conviene que familias y estudiantes participen en la definición de qué valorar y cómo valorarlo, lo que contribuye al desarrollo de su autonomía en los procesos educativos. Implica también identificar los puntos de llegada que servirán de referente para valorar los procesos individuales y colectivos en cualquier momento del camino. Número 2. Las metodologías didácticas como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, entre otras, son un referente para la enseñanza en los que no es obligatorio seguir los pasos o momentos de manera rígida. Se trata de poner en el centro un diseño creativo y transformador que favorezca los procesos formativos que consideren pertinentes y necesarios. Las metodologías pueden ayudar a orientar algún punto en el camino, pero el camino que cada colectivo decida seguir será único. Número 3. El diseño de proyectos es una forma de trabajo didáctico que adquiere relevancia para la concreción del Plan de Estudio 2022, en tanto que contribuye a organizar y promover el trabajo colaborativo en favor de una situación o problema de interés común, pero no sustituye a ninguna otra actividad formativa que el colectivo decida realizar en favor de la formación integral de sus estudiantes. Número 4. Un contenido o proceso de desarrollo de aprendizaje puede ayudar al trabajo didáctico de varias situaciones o problemas identificados. Abordarlos para diferentes propósitos y contextos puede contribuir a su consolidación. 5. Los libros de texto gratuito presentan situaciones que se pueden retomar en el diseño y desarrollo del plano didáctico. La variedad de proyectos, información, ejercicios y actividades pueden inspirar el trabajo que supone este momento de concreción curricular. Y por último, los proyectos integradores habrán de desarrollarse desde un marco de educación inclusiva, lo que implica pensar en acciones formativas que posibiliten la participación y colaboración de todas y todos, a partir de reconocer, valorar y respetar toda forma de expresión de nuestra diversidad. El siguiente material puede servir de apoyo. Hagamos comunidad, ideas clave para favorecer la participación de personas con discapacidad en entornos escolares. La elaboración del programa analítico es un proceso dinámico y vivo, en constante actualización, por lo que no es necesario que al inicio del ciclo escolar se definan todos los proyectos integradores que habrán de desarrollarse, sino que a medida que transcurre el tiempo es posible que identifiquen o surjan nuevas situaciones de interés para la comunidad que requieran el diseño y desarrollo de nuevos proyectos. Volver a hacer este hincapié para todos mis compañeros, para los que tienen un cargo de responsabilidad, que sean muy puntuales y que sean muy asertivos en la integración del programa analítico, que les quede entendido, que les quede claro que no se trata de un documento determinado, no es algo que queda concluido al momento de su realización, sino es más bien un proceso que sigue de manera formativa durante todo el ciclo escolar.
las situaciones de aprendizaje, las situaciones de problemas o la problematización viene siendo la brújula que va a guiar la conformación y la integración del programa analítico. Muchos compañeros, maestros, directores y supervisores viven confundidos con esta parte porque se acercan a sus compañeros maestros que están frente a grupo y les piden tener a la mano un programa analítico. Y es acertado que todos tengamos un bosquejo de lo que estamos haciendo, de lo que la lectura de la realidad nos arrojó, pero no es un proceso terminado, sino que es algo que está en constante transformación. Así que pues lo que tengamos los maestros frente a grupo, lo que tengamos escrito, lo que tengamos identificado, es lo que vamos a presentar, y no hay ni parámetro para decir que está mal hecho o que está bien hecho, o el que hizo el compañero está mejor o está bien y el tuyo está mal, no, sino que cada uno, de acuerdo a la lectura de su realidad, es como va a integrar su programa analítico. Insistir en invitar a los compañeros a que lean, a que los compañeros que tienen responsabilidades directivas y de supervisión sean asertivos y no se equivoquen en la forma en cómo se van a abordar los acompañamientos, para que no exijan cosas que no están estipuladas en esta nueva currícula. Muchísimas gracias. Les envío muchos saludos desde el estado de Tabasco y espero haya sido de mucho agrado la lectura de este fascículo. Hasta pronto.